Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Isaías le comentaba que quería predicar este pasaje. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 1. Este es el texto que vamos a compartir. 2 Corintios 6, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 1. Lea conmigo, luego deje su Biblia abierta para seguir conmigo en la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos has regalado, como estás hablando a nuestras vidas, a través de la escuela bíblica, a través del Evangelio, los textos que hemos escuchado, las canciones que exaltan y bendicen tu nombre. Hemos disfrutado de la comunión durante el tiempo de comunión, hemos adorado a través del servicio de ofrenda y llegamos ahora al momento de la predicación de tu palabra. Que guíes este tiempo, que tu nombre sea exaltado, que puedas abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender las verdades de este texto junto con sus implicaciones, para que entonces al ser persuadidos podamos creerlas y entonces eso nos lleve a la obediencia a tu voz y de esta manera podamos crecer. Guíanos en este tiempo, dame entendimiento, dame fortaleza para poder exponer tu verdad, que lo haga con fidelidad, al entender que hablamos de parte y delante de Dios, que eso sea nuestro temor a todos los que nos paramos aquí en el púlpito y nos ayudes a poder honrarte por medio de la exposición de tu palabra. Bendecí este tiempo, en nombre de Cristo Jesús te pido todo esto, Padre. Amén. El título del sermón es Mucho cuidado con el yugo desigual. Es común a veces escuchar que haya personas, muchos lo hacen, que utilicen pasajes de la Biblia para momentos de la vida cotidiana, para expresiones de la vida cotidiana. Incluso, aunque esas personas sean o no sean devotos lectores de la Escritura, aún así la gente lo utiliza. Por ejemplo, están algunos que cuando van a hacer algo, una tarea, lo que sea, dicen no lo que van a hacer y que dicen si Dios quiere. Mucha gente lo utiliza, ¿no? Si Dios quiere, el cual alude esto a Santiago capítulo 4, versículo 15. Otros dicen como un dicho, el famoso, el hombre propone y Dios dispone, cuando no pueden asegurar que las cosas ocurran como ellos desean. Esto alude al texto de Proverbios capítulo 16, versículo 1, especialmente si usted lo lee en versión, nueva versión internacional. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, hace mucho, de las primeras veces que miraba con mi papá un programa de política, había un político que usó en un debate con otra persona la frase: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, para justamente defenderse de las acusaciones de su rival en ese debate que tenía. ¿Por qué? Bueno, porque este dicho a veces lo usan personas que quieren refutarles a otros que no deberían ponerse en un pedestal de sentirse intachables. En este caso el pasaje mencionado es la historia que usted conoce, ¿no? De Jesús, la mujer adúltera y los líderes religiosos, así en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 7. ¿Por qué menciono esto al comenzar? Bueno, porque el pasaje de hoy, junto
también enganchado con el de Mateo capítulo 6, versículo 24 y Lucas 16, 13, se han utilizado para popularizar la frase famosa que dice así: no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Hay mucha gente también que incluso no lee la Biblia, pero utiliza esta frase. Esa frase se usa para mencionar lo malo que a veces nosotros decimos que es jugar a dos puntas, que es querer actuar de una mala manera defendiendo dos bandos completamente diferentes. Para decir eso a veces decimos no se puede estar bien con Dios y con el diablo. La duda que puede surgir sería, ¿qué tanto hay de cierto en este dicho que la gente utiliza con lo que la Biblia dice? Bueno, creo que hay que reconocer que hay algunos puntos de encuentro. Justamente el pasaje de hoy es un principio que los creyentes deben tener en cuenta. No se puede estar en comunión espiritual profunda con Dios y con su familia y a la vez querer tener relaciones semejantes con aquellos que no aman al Señor de verdad. No se puede. No se puede estar bien, por así decirlo, con la frase que recién mencionaba, con Dios y con el diablo. Los corintios justamente tenían este problema. Ellos querían estar en buena relación con el apóstol Pablo, un apóstol genuino y verdadero, y a la vez querían seguir compartiendo la misma intimidad con falsos apóstoles. Eso no se podía. Y es por eso que se presenta esta sección especial que tenemos aquí, que hemos leído, donde justamente se va a tratar acerca de este asunto. Por eso es interesante que prestes atención a este sermón de hoy, porque sé que para muchos va a ser de ayuda para justamente saber cómo relacionarte con los demás, especialmente con aquellos que dicen ser creyentes, pero que sus frutos muestran que no lo son. El tema del sermón entonces es el siguiente: los creyentes no deben procurar tener intimidad espiritual con los incrédulos. Ese es el tema: los creyentes no deben procurar intimidad espiritual con los incrédulos. ¿Por qué? El pasaje presenta tres razones importantes que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a ver entonces la primera de las razones. La tenemos en el capítulo 6, versículos 14 y 15. La primera razón de por qué los creyentes no deben procurar tener intimidad espiritual con los incrédulos es porque esa clase de relación con estas personas, con los incrédulos, es imposible. Esa es la primera razón. ¿Por qué es imposible esta clase de relación? Lo que primero aparece en el pasaje es el principio bíblico en el versículo 14, que justamente busca que se respete y que en verdad se relaciona con todo el pasaje completo que hemos leído. Versículo 14 es la clave de todo lo que vamos a ver. ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si estás hace muchos años en una iglesia evangélica, seguramente esto lo escuchaste un montón de veces. Ahora, la duda es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Bueno, he escuchado a personas que defienden y usan este pasaje y dicen que aquí lo que se manda literalmente es que un creyente no debe casarse con una inconversa, que un hombre creyente o una mujer creyente no puede casarse con un incrédulo. Así dicen algunos. Otros dicen que acá lo que se enseña con este texto, lo que remarca es que los creyentes no pueden establecer una sociedad laboral con incrédulos. Así he escuchado algunas veces que hay gente que lo ha predicado. Pero si decimos eso, si yo digo que esto, lo que está acá enseñando, la interpretación de este pasaje es eso, estaríamos cometiendo un error. ¿Cómo? ¿Cómo cometer un error? A ver, déjame que te explico. Estaríamos mezclando la interpretación correcta del pasaje con probables aplicaciones en situaciones particulares del mismo. O sea, dicho de una manera más simple, nunca se debe confundir la explicación de un pasaje bíblico, que es lo que vamos a buscar de esto, con una aplicación personal que se puede sacar de ahí. Hay muchas personas que dicen la aplicación o una aplicación que se les ocurre, pero no quiere decir que esa sea la interpretación del pasaje. Para que se entienda bien cuando usted estudia la Biblia, una cosa es la explicación de un pasaje, que es solamente una, hay una sola intención que el autor quiso darle a lo que escribió, y otra cosa es la aplicación de un pasaje, la cual pueden ser muchas. ¿Se entiende?
explicación de un pasaje hay una, aplicaciones o implicaciones puede haber muchas. Si no se presta atención a esta diferencia, se corre el riesgo entonces de sacar el pasaje de su contexto. Ahora bien, dicho esto, ¿cuál sería entonces la explicación correcta del pasaje? Bueno, miremos primero lo que significa la palabra más importante aquí que se usa. En este caso es el verbo yugo desigual. Esa es una palabra sola que es un verbo. Es el verbo heterusogeo, que en el original da la idea de poner bajo un mismo yugo a dos clases diferentes. Esa es la idea de esa palabra. Esto alude a una porción del Antiguo Testamento, a Deuteronomio 22:10, donde se enseñaba en el Antiguo Testamento que no debe colocarse bajo el mismo yugo a dos especies diferentes de animales. Fíjense, Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Para quien no lo sabe, quizás hay algunas personas que no conocen mucho de esto. Yo tampoco conocía, tuve que estudiarlo, por eso digo, no es que yo no soy del campo, pero he estudiado un poquito. El yugo es un elemento especial que se usa para arar la tierra, que tiene como una forma especial para que se coloque sobre el lomo de dos animales. Ahora bien, ya entendemos más o menos qué es esto. Ahora vamos a pensar un poquito más. Un par de capítulos antes en la carta se explicó en 2 Corintios 5:17 que el cristiano, que el creyente, es una nueva criatura. En capítulo 5, versículo 17. Como es una nueva criatura, dice ahí el pasaje, entonces tiene nuevos deseos, tiene una mente nueva, un corazón nuevo, o sea, una vida completamente nueva que se va transformando a la imagen de Cristo. En cambio, eso son los creyentes. Ahora, los incrédulos todavía siguen con una mente y un corazón que están ciegos a las cosas espirituales. Eso el apóstol lo explicó en esta misma carta, en capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Eso en cuanto a distinguir las diferencias de las personas. Por otra parte, también se recalca, como para estar en contexto de lo que está pasando allí en la iglesia en Corinto, que justamente en la iglesia había hombres que se habían introducido presentando cartas de recomendación falsa y así se habían infiltrado dentro de la congregación. Eso lo vemos en capítulo 3, versículo 1. Hombres falsos apóstoles que estaban dando enseñanzas falsas, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Y justamente con esta enseñanza falsa, justamente lo que estaban haciendo, lo que querían hacer y lo que estaban logrando en cierta medida es que los corintios se habían empezado a apartar de la enseñanza sana y buena que hombres fieles, sea como Pablo o sea por ejemplo Apolos, que también había estado sirviendo en la iglesia, les habían dado. Esta gente, para alejarlos de ellos, le estaban dando una enseñanza diferente y por eso en parte Pablo necesita escribir esta carta para refutar a estos hombres. Ahora, con todo esto en mente, con el contexto de lo que está pasando, entendiendo qué significa la frase, se puede llegar a entender lo que el pasaje está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los creyentes entonces deben ser cuidadosos en las relaciones con los demás. Eso es lo que está queriendo marcar acá, que deben tener cuidado, que así como es fundamental que los creyentes tengan relaciones íntimas, espirituales, piadosas con otros creyentes, es igual de importante que se guarden de querer relacionarse espiritualmente con inconversos. Sean esos inconversos incrédulos confesos, ateos confesos, o sean personas que se dicen cristianos pero que en realidad no lo son, como eran estos falsos apóstoles que se habían metido en la iglesia. Esta es la interpretación correcta del pasaje y de la cual obviamente después vamos a extraer aplicaciones y se pueden extraer aplicaciones que sean útiles para cada ocasión. Lo que queda por preguntarse es por qué es que los creyentes no deben buscar tener este tipo de relaciones con los incrédulos. Bueno, con lo que vamos a ver a continuación en las preguntas que se hacen en el pasaje, se nos da la primera razón clara de por qué no deben tener este tipo de relación. Porque tal tipo de relacionamiento es imposible. No se puede. Un cristiano no puede tener intimidad
espiritual con quienes están incapacitados de disfrutarla de verdad a causa de estar todavía en condenación. No hay forma de unir algo que por naturaleza es diferente. Como muchas veces se dice y sabemos, el agua con el aceite no se puede mezclar. O de acuerdo a lo que dice al comienzo del versículo 14, el buey no puede arar la tierra con un burro. No pueden. No podemos unir el yugo desigual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un paso distinto. Porque no caminan igual. No se puede. O es buey con buey, o es burro con burro, caballo con caballo, pero no se puede mezclar. De la misma manera, por más que un cristiano desee tener comunión espiritual con un incrédulo, sea ateo o sea falso creyente, no lo va a poder lograr. Y para justamente poder demostrar esta verdad, es que el apóstol a continuación da diferentes argumentos en forma de preguntas retóricas. Cuando hablo de preguntas retóricas son preguntas que son simples, que tienen una sola respuesta, porque justamente el asunto no es responder, porque la respuesta es más que obvia, sino que a través de la respuesta nos quiere hacer pensar en la pregunta. Es una forma de utilizar un recurso literario para hacernos reflexionar. Bueno, él da varias preguntas retóricas para entonces dar a entender lo que él quiere decir. Y entonces él hace aquí unas preguntas que vamos a ver. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta es obvia, ninguno, nada, ninguno. Son todos muy fáciles de responder, pero el punto no está pensar en la respuesta, que es muy fácil, sino que la pregunta nos haga reflexionar en justamente el argumento que se quiere demostrar. Ahora, hagamos un análisis de estas preguntas. El primer argumento es, ¿cómo pueden lograr ser compañeras la justicia y la injusticia? No se puede. No pueden ser compañeras, no pueden ir de la mano la justicia con la injusticia. Por lo que entonces, si no es posible eso, tampoco es posible que los creyentes a los que se le ha imputado la justicia de Cristo, como hemos visto en 2 Corintios 5:21, y que debido a esto son llamados justos, pueden entonces estar en compañerismo espiritual con quien cometen injusticia, personas sobre las cuales la ira de Dios cae sobre ellos, como dice Romanos 1:18. Los creyentes que son llamados justos, que ahora pueden practicar la justicia, no pueden tener compañerismo, no pueden tener una relación íntima espiritual con los injustos. Así se define a los que todavía no han recibido la salvación. Fíjense Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la situación en la que están todas las personas lejos de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. La siguiente pregunta es, ¿acaso puede haber comunión entre las luces y las tinieblas? En capítulo 4, versículo 6, podemos ver que Dios estableció separación entre la luz y las tinieblas. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Dios hace una separación entre la luz y las tinieblas. El uso que se le da en este caso es metafórico. La luz simboliza la verdad, las tinieblas la mentira. La luz simboliza el bien, las tinieblas simbolizan la maldad. Así como el bien y el mal no se pueden mezclar y la verdad y la mentira tampoco, entonces tampoco los creyentes que habitan en el reino de la luz pueden tener comunión espiritual con los incrédulos que todavía viven en el reino de las tinieblas. No pueden tener comunión. No hay gente que está a medio iluminar o a medio oscura. O se está en el reino de la luz o se está en el reino de las tinieblas. Y estos dos reinos se confrontan entre sí, por lo cual no puede haber compañerismo.
No puede haber compañerismo. Pero siempre la grieta. No, en esto sí hay grieta. No es lo mismo. No es lo mismo. Fíjense lo que dice aquí la diferencia en Juan 3, 19 al 21. Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La quiere un poquito, no la quiere ni un poquito, aborrece la luz. Y por lo tanto, como aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, y acá está el énfasis, la comparación, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay una distinción, no pueden estar juntas. La tercera pregunta creo que es incluso mucho más clara. ¿Cómo puede haber armonía entre Cristo y el diablo? Cada uno es el representante más importante de su reino. No puede haber entre ellos concordancia, ya que es totalmente absurdo. En la palabra, aquí el original, concordancia es la palabra symfonesis, que es la que nosotros luego se deriva en la palabra sinfonía. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Así de vano es entonces cualquier intento de los cristianos por querer concordar, armonizar espiritualmente con gente que no sigue a Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, el mundo, ¿qué hace? Sigue al diablo. Entonces no podemos armonizar espiritualmente. Los hijos de Dios no tienen nada en común espiritualmente hablando con los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10 es muy claro en cuanto a este. Si bien con los incrédulos hay cosas que podemos estar de acuerdo, espiritualmente hablando no podemos estar en concordancia porque unos son llamados hijos de Dios y los otros hijos del diablo. La cuarta pregunta es una que apunta directamente a los cristianos y es como un resumen de las anteriores. Entonces, dice aquí el autor, ¿cómo pueden tener parte los creyentes con los incrédulos? Aquellos que por gracia de Dios poseen una fe genuina no pueden esperar tener la misma fe común con aquellos que no creen verdaderamente en Dios. Justamente acá hay una diferencia. ¿Qué parte tiene el que cree con el que no cree? No puede. Están en dos veredas separadas, en diferente sintonía. Ahora, la duda que podría surgir es, bueno, si no se puede tener una relación íntima, espiritualmente hablando, con los incrédulos, ¿cómo es que entonces deberíamos relacionarnos con ellos? Sería una pregunta muy genuina que podemos hacer, ¿no? Porque estamos rodeados de gente incrédula. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos que tener? Bueno, entiendo y considero que eso va a depender de cada situación particular. Por ejemplo, si el incrédulo no conoce nada de Dios, una muestra de amor es poder establecer una relación cercana que te permite presentarle el Evangelio. Necesitas acercarte, generar empatía para poder anunciarle el Evangelio, como Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 22, 23. En el caso de que sea alguien que se presente como creyente, pero que sus frutos muestran una profesión falsa de fe, ahí ya la confianza y el acercamiento tendrá que ser mucho menor y más cuidadosa, como tenemos en 1 Corintios 5, 9 al 11. Ahí ya tendremos más cuidado, porque ahí ya es una persona que no es que no conoce nada, sino que conoce, cree que es cristiano y no lo es. Ahí ya tiene que ser un cuidado, no como una luz amarilla. Ahora, si la actitud de esa persona que se dice creyente, pero no lo es una actitud divisoria o atenta contra la iglesia, en ese caso lo más sabio es prácticamente no tener casi ningún tipo de relación. En Tito capítulo 3, versículos 10 y 11 no vemos muchos matices. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entendamos también, es obvio que en el caso de familiares cercanos, personas que están muy cerca nuestro,
los creyentes también van a tener otro tipo de actitud que tal vez sea más cercana. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, tenemos un ejemplo así. ¿Cómo hace por ejemplo, una hermana creyente que está casada con un hombre que no es cristiano o que tal vez dice serlo pero no lo es y no quiere separarse de ella y quiere estar en relación con él? Bueno, fíjese lo que dice Pedro. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, los que son maridos incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Así que lo que podemos pensar a partir de todos estos ejemplos es que este principio es útil y necesario para cada situación, pero debe ser usado siempre de una manera sabia y prudente, de acuerdo al contexto particular que sea, ¿no? Ahora, es claro que quien nos muestra el mejor ejemplo de cómo actuar de acuerdo a este principio es Cristo Jesús. Jesús era capaz de compartir una mesa con publicanos y pecadores que necesitaban escuchar el Evangelio, pero a su vez también confrontar duramente a los religiosos de su época. Si ves ahí, después léelo tranquilo en tu casa, capítulo 5 de Lucas, vas a ver un ejemplo claro de la actitud de Jesús con uno y con otros. Jesús podía servir amorosamente a personas que lo iban a traicionar como Judas Iscariote. Él podía mostrar amor, aunque él iba a traicionar, pero aunque él podía mostrar esa clase de bondad y de misericordia, los momentos de mayor intimidad los compartió solamente con los verdaderos discípulos. Él podía llegar a atender a las multitudes, pero él se transfigura delante de solo 3 de sus discípulos. Él mostraba amor por los perdidos, pero sus relaciones más íntimas fueron con quienes podían comprender que era Cristo. Usted va a ver en la Biblia que es así. Esa es la clase de relacionamiento que podemos tener. Atención, cuidado, ayuda a los que están perdidos, pero intimidad espiritual solo con los discípulos. En el servicio y sacrificio, Cristo no hizo acepción de personas, pero a la hora de compartir intimidad espiritual lo hacía con aquellos que le seguían verdaderamente. La pregunta que surge con todo esto es: ¿cómo es en tu vida? ¿Con quiénes estás queriendo buscar esta clase de comunión que estamos hablando, espiritual? Date cuenta, por favor, que procurar relaciones espirituales con personas que no son creyentes te va a llevar al fracaso y posiblemente a un dolor innecesario. Incluso si afirman ser cristianos, pero en su vida no experimentaron un cambio genuino, procurar comunión con ellos es algo que no vas a poder lograr, porque como estamos viendo acá es imposible. No se puede. La siguiente razón de por qué los creyentes no deben querer buscar esta intimidad espiritual con los incrédulos es porque, dijimos primero, es imposible, y como segunda razón es que no es la voluntad de Dios que busques este tipo de relación. No se puede, no es la voluntad de Dios, a Él no le agrada. El pasaje prosigue con otra pregunta, una pregunta retórica más, que da el pie para lo que continúa. Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué significa esto? Podemos notar que el concepto va por la idea de que no se puede pretender que Dios acepte y vea bueno que se coloquen o que haya ídolos dentro de su templo. En el Antiguo Testamento, si usted lo lee, notamos que Dios aborrecía totalmente que en el templo en el cual el pueblo de Israel iba a adorarle, se pusieran también dentro de ese mismo templo ídolos e imágenes. En Segunda de Reyes, capítulo 21, se nos relata lo que hizo tal vez uno de los peores reyes de Judá, que se llamaba Manasés. Entre las varias cosas horrendas que él hizo, tal vez lo más terrible fue que él metió ídolos en el templo. En capítulo 21 de Segunda de Reyes vas a leer y él mete ídolos, una imagen de acera y varios otros ídolos más dentro del templo de Jehová. Ahora miremos la respuesta de Dios a lo que hace Manasés. Fíjense, capítulo 2 en adelante de Segunda Reyes 21. Mira lo que dice Dios. Por tanto, así
ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyeren le retiñirán ambos oídos. Esto retiñar le va a hacer un montón de ruido en los dos oídos. O sea, le va a hacer ya te das cuenta, ¿no? Un dolor tremendo en los oídos. Y dice Jehová, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se refriega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Esta es la respuesta de Dios a la actitud de Manasés y del pueblo de adorar a otros ídolos en la casa de Dios. Esta es la respuesta. Esa actitud, esa acción de Manasés y del pueblo de Judá fue la gota que colmó el vaso de la ira de Dios. Dijo, no voy a dejar pasar esto. Lo voy a castigar. Él no aceptaba que en el templo donde estaba su presencia santa se pusieran ídolos cerca. De esto se va observando que la segunda razón para que los creyentes no deberían buscar tener intimidad espiritual con los incrédulos es porque esa no es la voluntad de Dios. A Él le desagrada completamente. Ahora, ¿cómo confirmamos eso? Bueno, el pasaje expresa a continuación una realidad importante ya de la obra de Dios en el Nuevo Pacto. Estábamos hablando recién del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, ahora veamos el Nuevo Pacto. Dice, ahora Pablo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Los creyentes son ahora el templo de Dios viviente de manera individual y también colectivamente. En 1 Corintios 3:16 solamente ese versículo lo aclara y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso es que no es de su agrado que aquellos que son llamados templo, cada creyente genuino, quieran buscar comunión espiritual con los que todavía siguen apartados de Él. Y para aclarar más este asunto, el pasaje prosigue expresando el deseo de Dios en este aspecto. Dice Pablo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo primero que se explica es la actitud de Dios respecto al creyente. El hecho que aquí Pablo utilice el recurso de Dios dijo, en hebreo lo vemos mucho, pero en Pablo no lo vemos muy seguido. Claramente Pablo quiere resaltar que lo que menciona es algo que Dios toma muy en cuenta. Hace referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento, Levítico 26:12 y Ezequiel 37:27. Ahí se expresa que el Señor definió habitar con aquellos que ha salvado y andar junto a ellos. Fíjense, Levítico 26:12 dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y luego Ezequiel 37:27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios quiso salvarlos, el Señor quiso salvarlos y ser su Dios, y que los creyentes sean su pueblo, así como lo hizo también con el pueblo de Israel. Y aunque el Señor volverá un día con poder y gloria, en un sentido, su presencia hoy está presente en los creyentes, quienes, como recién decía, son templo de Dios de manera individual, pero también como conjunto. Dios, en su gracia, decidió no habitar en templos de piedra o de madera, pero está presente y unido vitalmente con cada pecador que ha salvado en virtud de su unión con Cristo. En Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y en otro lugar Jesús dijo claramente en la Gran Comisión, yo voy a estar siempre con ustedes. Así que es una bendición saber que ahora somos templo de Dios. Tu vida y la mía es templo de Dios. Pero el pasaje continúa. Y declara que así como es una bendición impresionante el saber que Dios habita y anda con nosotros,
también eso nos tiene que llenar de temor y de reverencia. Así como en el Antiguo Testamento, en el desierto, el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios y era una bendición para el pueblo de Israel saber que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, también era algo que tenía que llenarlo de temor, porque Dios Santo estaba en medio de ellos. El siguiente pasaje al cual hace referencia a nuestro texto es Isaías 52:11, que llamaba a los levitas encargados de transportar las cosas santas que volvían del cautiverio a no llevar nada que pertenezca a la adoración a otros dioses, aunque fuera algo lindo o algo valioso, costoso. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Dios mismo les dice: salgan de toda esa corrupción, de todo lo que tenga que ver con la adoración a los ídolos falsos. No toquen lo profano si quieren estar en buena relación conmigo. Ahora, con esto en mente, es que entonces lo que se está remarcando acá, por un lado en el pasaje, es que el Dios Santo no desea que los creyentes quieran buscar comunión justamente entre lo que es santo y lo que no lo es. Cada creyente es llamado santo. Ahora, un inconverso no es santo. Lo que lo va a hacer santo es que Dios lo salve, pero mientras tanto no es santo. Si una persona no ha recibido la salvación de acuerdo a ese concepto, podríamos decir que todavía sigue como, entre comillas, inmundo, no apto para estar delante del Dios Santo. Por lo que entonces querer tener una relación espiritual con alguien así, de acuerdo a lo que está diciendo aquí el texto, equivale a profanar lo que ha sido apartado por y para Dios con lo que no lo es. Si Dios te ha salvado, te ha apartado para Él, para que seas santo. Pero aquel que todavía no ha sido salvado, no ha sido apartado para Él. Por lo tanto, querer mezclar ambas cosas es profanar a lo que ha sido llamado para ser santo. Y Dios de ninguna manera va a querer agradarse de eso. Buscar tener relación espiritual con quien no es espiritual, no solo entonces que es imposible, sino que desagrada a nuestro Señor. No le gusta, no le agrada. Finalmente se presentan dos menciones del Antiguo Testamento en el texto que advierten sobre el peligro de procurar este tipo de relaciones. Segunda de Samuel 7:14, Primera de Crónicas 17:13 dice: Segunda Samuel, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y Crónica dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Qué quiere decir todo esto con lo que estamos viendo? Bueno, pensemos un segundo. Ambos textos hacen referencia a la historia del pacto davídico, por medio del cual Dios le promete a David, entre otras cosas, que con uno de sus descendientes tendría una relación paternal. Esa promesa apunta por un lado a Salomón, pero va más allá, señalando al verdadero descendiente de la línea de David que iba a ocupar el trono para siempre. Sabemos que es Jesucristo. En Crónicas se hace mayor referencia mesiánica, porque es justamente lo que el autor quiere enfatizar. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que viene explicando? La realidad es que por medio de la obra de Cristo, también todos los creyentes somos ahora parte de la familia de Dios. Así como Él es el Hijo, nosotros también. El Padre nos ha adoptado y ahora somos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Esta obra es eterna, por la que nada nos puede separar de su amor. No se puede ser su hijo y después dejar de hacerlo, ya que justamente Cristo hizo una obra completa por aquellos que ha salvado, como menciona Romanos 8, 29, 30. Pero acá está el asunto. ¿Y por qué Pablo utiliza estos pasajes? Cada creyente, sea hijo de Dios, no es solo un privilegio, sino también una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque los creyentes, los hijos de Dios, son llamados a ser hijos santos como Él es santo. Hoy lo leímos, 1 Pedro 1:17. Somos llamados a ser una familia santa como Él es santo.
Y ahora entonces el pasaje de Samuel es el que sirve especialmente como ilustración de este concepto que el apóstol busca dar. ¿Somos sus hijos? Claro que sí, eso no cambia. Pero también, así como no cambia que nunca vamos a dejar de ser sus hijos, tampoco nunca va a cambiar en que si los hijos, y los hijos de Dios en particular, no le obedecen, Él los va a castigar. ¿Por qué? Porque como conocemos Hebreos 12:25, ya lo vamos a ver en su momento, Dios como Padre al que ama, disciplina y corrige a todo el que acepta por hijo. O sea, esta sección nos debe llevar a la reflexión. Que el Señor nos haya salvado en su gracia y no en base a lo obediente que podíamos ser, no quita que su voluntad sea que vivamos vidas santas y obedientes a Él. Un creyente que desobedece a Dios no pierde su salvación, pero no puede estar en comunión espiritual con el Señor en esta situación. Y si ese cristiano actúa con orgullo y no hace caso, ¿qué va a pasar? Dios, usted ya sabe, lo va a castigar, lo va a disciplinar. ¿Para qué? Para que pueda participar de su santidad, para hacerlo volver de su pecado. A eso apunta esto. No es que un creyente se vuelve hijo porque se aparte de lo que Dios no le agrada, sino que como es hijo, debe actuar como Dios le agrada. Y en particular en cuanto a nuestro pasaje de hoy, lo que Dios quiere, entre muchas otras cosas que quiere, en este pasaje lo que nos dice es que lo que quiere es que sus hijos no intenten buscar relaciones espirituales con quienes no se puede. Por lo tanto, ayúdeme conmigo a la conclusión. Si Dios no quiere eso y usted lo hace, ¿qué le va a pasar si usted es hijo? Dios le va a castigar. Porque Él nos agrada de lo que usted está haciendo. El pueblo de Israel es una ilustración muy clara de esto. Dios definió mandarlos al exilio a causa de su desobediencia. Pero entre las muchas cosas que hicieron, ¿cuál fue la gota que colmó la paciencia de Dios? Justamente que ellos procuraron la intimidad con los pueblos idólatras, cosa que Dios no deseaba de ninguna manera. Por lo tanto, en tu caso, ¿vas a ser orgulloso en querer hacer lo que no es la voluntad de Dios? ¿Vas a ser tan necio, tan cabeza dura? Finalmente, la tercera razón por la cual los creyentes no deben procurar la intimidad espiritual con los incrédulos, dijimos la primera razón porque es imposible, la segunda porque no le agrada a Dios, y la tercera es porque intentar relacionarse de esta manera con los incrédulos no coopera en su santificación personal. El pasaje prosigue con una explicación final. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El así que, evidentemente, sirve como una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Lo que se remarca es que considerando las promesas de Dios, se debe actuar de la manera que Él quiere. ¿Cuáles son esas promesas? Hay muchas, pero haciendo un repaso de lo que al menos vimos en este pasaje, podrían ser las siguientes. Por un lado, Él promete ser nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo para siempre. Por otro lado, también se compromete, o Él nos promete, a cuidarnos y guiarnos como un Padre amoroso. ¿Qué otra promesa se te ocurre que puede decir en nuestro pasaje? ¿Qué otra promesa? Que Él, dijimos, va a ser siempre nuestro Dios, que vamos a ser siempre su pueblo, que Él nos va a cuidar, que es nuestro papá amoroso, pero también lo que nos promete es que si nos portamos mal y no le hacemos caso, ¿qué nos promete? Que nos va a castigar para hacernos volver a la senda de la justicia. Esta promesa no me gusta mucho. No nos gusta tal vez, porque a nadie le gusta que lo disciplinen, pero nunca dejes de verlo que es un acto amoroso de Él. Nunca te olvides de eso, porque Dios al que ama, disciplina. Ahora, teniendo en cuenta estas promesas tan preciosas, es que entonces se le remarca a cada creyente.
A partir de estas promesas, límpiense de toda contaminación física y espiritual, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto en relación con todo el asunto que se está tratando en este pasaje? Considerando las promesas divinas, los creyentes deberían prestar atención a cómo se relacionan con los incrédulos. No tienen que dejar de intimar con los incrédulos porque Dios les vaya a quitar su adopción. Ya sabemos que no va a pasar eso. No va a dejar de ser hijo. Pero evidentemente, querer intentar eso afecta a la comunión con Él. Si la promesa de Dios es que seremos su pueblo especial para siempre, cada creyente, como un acto de obediencia, debería entonces considerar vivir de la manera que Él desea. Pero hay algo más que se puede dilucidar de todo esto, y que es la tercera razón por la cual no debemos buscar intimidad espiritual con los incrédulos. ¿Cuál es? Porque esto no coopera en la santificación del creyente. Fíjense cómo termina aquí el texto. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La idea aquí de perfeccionar la santidad es el de que tu vida se encamine hacia la meta para la que fue destinado. El Señor te salvó, perdonando todos tus pecados, y su deseo ahora es que cada día vaya limpiando más y más tu vida, usando los medios de gracia que Él te da, a fin de un día presentarte ante Él como parte de su iglesia, como una novia santa, limpia y pura, como dice Efesios 5, 25, 27. Eso será el día de tu glorificación. Pero mientras tanto, tu vida se tiene que ir limpiando. Ya hemos visto que la santificación es sinergista. Es Dios trabajando en nuestra santificación con nuestra cooperación. Entonces, ¿por qué es importante que te guardes de no tratar de unirte en yugo desigual? Porque justamente eso va en contra del propósito por el cual Dios te hizo una nueva criatura. En esto también el pueblo de Israel nos sirve como ilustración. Dios les advirtió que no se unieran con los pueblos vecinos, ya que eso los llevaría a compartir la adoración con otros dioses y como consecuencia hacer las cosas pecaminosas que los otros pueblos hacían, iban a llegar a la ruina total. Y cuando ellos no atendieron esa advertencia, ¿qué creen que pasó? Pasó justamente lo que Dios dijo que iba a pasar, que iban a caer en ruina. Fíjense lo que dice el Salmo 106. Es triste lo que dice. Es una crónica de las más tristes. Fíjense lo que dice el Salmo 106, versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová le dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Terrible. Por lo que el Señor te manda que no intentes buscar relacionarte espiritualmente con los incrédulos, porque no le honra a Él, porque no te hace bien a vos mismo, sino todo lo contrario. Le hará muy mal a tu vida espiritual, le hará muy mal a tu santificación. Por eso tenés que evitarlo. En esto, nuevamente escrito, Cristo, Jesús es también al que tenemos como modelo perfecto de quién debemos aprender a imitar en cuanto a este concepto. Porque aunque Él vivió en un mundo caído y realmente Él se relacionó con gente pecadora, así todo Él jamás pecó. Nunca puso a prueba su santidad en ningún momento, incluso relacionándose con la gente del mundo. Nunca tuvo intento de relacionarse o asociarse espiritualmente con gente incrédula. Ni siquiera con aquellos que parecían muy espirituales, a los que en realidad confrontó justamente llamándole incluso sepulcros blanqueados, le dijo. Aquellos que se decían creyentes pero no lo eran. No quiso tener ningún tipo de relación con ellos. Pero en cambio, con los discípulos verdaderos, con los cuales sí tuvo compañerismo, sí tuvo comunión, la Biblia nos asegura que los llamó amigos. ¿Ven la diferencia? No es que no se relacionó con nadie entonces. Con los discípulos verdaderos les dijo sus amigos. Creo que debo hacerte una pregunta.
¿Tus mejores amigos son creyentes verdaderos? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quiénes cultivas tus relaciones espirituales más profundas o con quién buscas cultivarlas? En conclusión, se pueden observar 3 motivos por los cuales no debes intentar involucrarte espiritualmente con incrédulos. Porque no se puede, porque a Dios no le agrada y porque eso no coopera en tu santificación. Pero hay que hacer una importante aclaración. Esto que hablamos es justamente todo lo contrario en cuanto a la relación espiritual que debes sí procurar tener con otros cristianos verdaderos. Con ellos sí. ¿Por qué? Porque con ellos sí se puede tener una relación espiritual profunda. En 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué puede haber esta clase de unión? Porque con otros creyentes sí se puede, porque somos parte del mismo cuerpo. Con ellos sí se puede, con ellos sí, porque a Dios le agrada. Fíjense que dice en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si está diciendo esto es porque se puede estar unido. Y claramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos unidos. Él quiere que esto pase entre creyentes genuinos. A Él le agrada que tengas esta clase de relación con otros creyentes. Se puede, a Dios le agrada, y esta clase de relaciones sí coopera con tu santificación. Fíjate lo que dice Efesios 4:15. Veamos si justamente la relación personal, espiritual, con otros creyentes, si nos ayuda o no nos ayuda. Miremos lo que dice Efesios 4:15 y creo que te vas a quedar seguro de que sí. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mirá si nos sirve. Mirá qué bueno y cómo coopera justamente la relación con otros hermanos, que necesitamos de esa relación justamente para crecer. Ahora, lamentablemente, aunque esto es claro, sé que nada que te he dicho no lo sabías, es claro que se puede tener esta clase de relaciones con los creyentes y que no deberíamos tenerlos con los incrédulos. Hay una realidad, hermanos, que es muy triste. ¿Cuál es? Que en ocasiones muchos creyentes dan más lugar a sus relaciones con los incrédulos que a la que deberían buscar con sus hermanos en Cristo. Tristemente, hermano. Tristemente pasa que muchos cristianos hoy en día están más dispuestos a buscar consejo y apoyo y guía de un mundano o de un falso creyente que de un hermano suyo. Otros dejan modelar sus vidas con los ejemplos que reciben de gente que no ama a Dios y no con la vida de otros cristianos. Algunos, lamentablemente, prefieren compartir mucho más tiempo con personas que le han dado la espalda a Dios y a su iglesia, pero a la hora de querer juntarse con otros cristianos ponen un montón de excusas. Tienen tiempo para todos menos para otros creyentes. Tristemente. El yugo desigual, en el caso de los corintios, era que los miembros de la iglesia estaban pecando en darle lugar a la enseñanza errada de gente inconversa, pero que se aseguraban ser maestros de la Biblia. En ocasiones creo que vemos la misma actitud en la actualidad en muchos cristianos. Pero también existe, creo yo, otro flagelo similar. Creyentes que, por ejemplo, dicen no tener tiempo suficiente para estudiar como debieran la Biblia, que dicen no tener suficientemente tiempo para orar como debieran, que dicen que no tienen el suficiente tiempo para poder buscar
comunión, armonía, estar junto con hermanos con los cuales puedan edificarse, pero después no tienen tiempo para todo esto, pero sí después pueden gastar montones de horas recibiendo información por radio, internet, televisión o redes sociales que los van modelando en su corazón, información de gente que no ama a Dios. Y no estoy diciendo que no veas más o que no escuches más cosas de personas incrédulas. Hay cosas buenas que puedes escuchar y aprender que te pueden transmitir. Lo que menciono con esto es que lamentablemente existen creyentes que son y que viven más influenciados en su vida por personas que no conocen a Dios que por otros cristianos verdaderos. Tal es así que su vida parece más la del mundo que la del Evangelio, que la nueva vida que el Evangelio nos da. Y así se pueden mencionar muchos más ejemplos, muchos más, donde se nota que los creyentes deberían pensar en el principio bíblico de este pasaje. Mi consulta casi al terminar hoy es, ¿qué tipo de relaciones son las que tenés? ¿A cuáles relaciones le estás dando prioridad? Pero hay algo más que quiero decir antes de terminar. Porque hay personas que realmente los frutos en su vida es que realmente están más en el mundo que en lo que dice la palabra. Y déjame decirte que si ese tal vez es tu caso, quizás sea un fruto de que todavía estás sin Cristo, que todavía no has recibido la salvación. Que la realidad es que no alcanza con haber repetido alguna vez una oración. No, pero yo repetí una oración, soy salvo. Ya dije, la repetición no alcanza. Nadie se salva básicamente por repetir una oración. Tampoco que vengas al culto de tanto en tanto, eso tampoco alcanza. Si realmente querés un cambio real en tu vida, escúchame bien, por favor, tenés que nacer de nuevo. Porque en la condición en la que estás, la situación en la que está tu vida, lejos de Dios, te lleva a la condenación eterna. Pero eso hoy puede cambiar. El Evangelio nos habla de Cristo, como escuchamos hoy. El Hijo de Dios que vino al mundo, que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y que a su tiempo ofreció su propia vida como un sacrificio sustitutivo por nuestra maldad. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero el Evangelio nos asegura que también al tercer día resucitó con poder y que hoy está sentado a la diestra del Padre y que hoy tiene autoridad para perdonar los pecados. ¿De quiénes? De todos aquellos que creen en Él y que se arrepienten. Por eso la buena noticia para vos que todavía quizás no has recibido la salvación es que Él hoy, Jesús, puede cambiar tu vida. Esa es la buena noticia. La pregunta que queda para hacerte es, ¿qué vas a hacer hoy con este mensaje? Mi ánimo es que vengas a Cristo, que ya no esperes más. Oremos.